Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te damos porque estamos felices. A pesar de todas las circunstancias que todos los días se nos presentan, aquí estamos una vez más, Señor, en tu presencia, mi Dios. Y vemos cómo nos gozamos en predicar y alabar tu palabra en estas alabanzas. Y también de ser obedientes en oración, orando unos por otros, bendiciendo al hermano con nuestras oraciones. Señor, tú siempre escuchas las oraciones de los justos y aquí estuvimos haciéndolo. Ahora estamos tratando, mi Dios, de abrir nuestros oídos espirituales, nuestros corazones, para poder escuchar más de tu palabra y que tu palabra penetre cada parte de nuestro ser, para que tú obres en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Los 30 consejos de los sabios en Proverbios, parte 15. 30 consejos de los sabios en Proverbios, parte 15. Y vamos a volver al inicio del libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 1. Acompáñenme, capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículo 2. Vamos a empezar a leer del versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven, y que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Este es el resumen del libro de los Proverbios, prácticamente de toda la Biblia. Si vemos en el versículo 2, hay dos palabras importantes que debemos nosotros de entender. Quiero que esta serie que va terminando nos vayamos con el conocimiento, realmente el conocimiento, el entendimiento de palabras claves cuando leemos la Biblia. Y estas palabras claves, justo en este versículo 2, justamente hay dos. La primera es sabiduría. Sabiduría. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Y la palabra sabiduría en el hebreo original habla de ciencia, habla de entendimiento, inteligencia del saber. Fíjense que la raíz etimológica o primaria es la palabra kjokma, que significa, que se refiere a ser sabio en mente, palabra y acción. Es un conjunto. La sabiduría es un conjunto de tres cosas. Cuando a veces vamos al hebreo, a mí me gusta mucho porque me recuerda muchas palabras del origen de mi país, porque en una sola letra hay mucho significado. En mi país así están las letras. Entonces, cuando veo este tipo de cosas, que el hebreo también es así, vemos que, yo sé que los idiomas todos salieron de un solo idioma. En Génesis 11 hablamos de la Torre de Babel. Y me sorprende, ¿no? Porque alguno puede decir, oye, ¿cómo que en Kojma está todo eso escrito? Es que así son. En una sola letra incluye mucha información en muchos idiomas antiguos. Y entonces, volvamos. Sabiduría en la raíz primaria, ¿qué significa? Ser sabio, claro, en mente, palabra y acción. Siempre lo lleva, tiene una connotación de llevarlo a la práctica. La ciencia y el conocimiento a la práctica. Cuando decimos la palabra ciencia es bien fácil entenderlo, porque la ciencia, si se queda en pura teoría, ¿de qué sirve?
¿De qué sirve la ciencia si Tomás se queda en la teoría? La ciencia se debe de observar en la naturaleza y en los eventos y los fenómenos naturales, y se expresan los efectos que causan esos fenómenos naturales. Eso lo llevamos analógicamente a la sabiduría que acabamos de ver. Tiene que llevárselo al estudio de la práctica. Su raíz primaria, fíjense bien esta palabra, tiene que ver con ser hábil. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sabio es? Cuando usted dice a alguien, ay, esa persona se me hace bien sabia, ¿a qué se refiere? A que usted ya vio, como en la ciencia, vio, checó, es un fenómeno observable, medible, y en donde usted puede saber a ciencia exacta que esa persona es sabio. Entonces, ¿cómo se sabe? Por sus conductas y actitudes, y en la práctica cómo él se mueve en el cotidiano. Entonces, él es hábil, ¿para qué? Veamos, ¿hábil en qué? En aplicar, la palabra de Dios. ¿Hábil en qué? En aplicar la palabra de Dios, las instrucciones y los consejos de una manera prudente. Recuerden la última enseñanza, la semana pasada vimos el consejo 20. Y en el consejo 20 aprendimos algo bien importante. ¿Qué significa para Dios la palabra prudente? Prudencia. Y dijimos que era con entendimiento. Alguien prudente tiene entendimiento. Si yo no salgo corriendo cuando está la avenida y yo salgo corriendo, no soy imprudente. Pero yo tengo entendimiento de que si salgo corriendo cuando la avenida está en luz verde y los carros están andando, ¿qué me va a pasar? Me van a aplastar. O sea, soy prudente, dicen. Pero significa, detrás de decir, ay, esa persona es prudente, hay un conocimiento y hay un entendimiento de la situación y de la mejor manera de plantear esa situación. ¿Cuál es la mejor manera? Pues está la avenida en luz verde y no irse y no aventarse, porque es muy probable que me lastime o me muera. Entonces, prudente significa con entendimiento. Eso lo vimos la última enseñanza en el consejo 20 para los que anotan. Por eso la sabiduría es el conocimiento de las verdades de Dios llevadas a la práctica en nuestras vidas. Eso es la sabiduría. Lo que a lo largo del tiempo, si estamos en la práctica de ese conocimiento y de esas verdades de Dios, a lo largo del tiempo de nuestras vidas, nos va a dar la habilidad, ser hábil en el manejo del consejo de Dios. Estos consejos que nosotros estamos aprendiendo desde hace 15 miércoles, es claro que necesitamos ponernos hábiles en el manejo de estos consejos. ¿Para qué? Para nuestro bien. Habilidad que significa más prudencia por la experiencia que surge del uso cotidiano, diario, de la sabiduría de Dios. Yo estoy usando la sabiduría de Dios en mi vida y eso me hace alguien habilidoso, con experiencia en ese uso. Se dan cuenta, hay muchos cristianos que pueden tener 20, 30 años en el cristianismo, pero no son hábiles. Y aquí hoy se reveló el misterio. Esta es la causa. Siempre hay que pasar a la práctica de lo que uno aprende con la prudencia, con el entendimiento. Y eso nos va a dar, ¿qué cosa? Habilidad, ser habilidosos, expertos. ¿Qué tiene que ver ahora con la segunda palabra clave de este versículo 2 en Proverbios 1? Lo voy a leer. El propósito de los proverbios, de los consejos de Dios, es enseñarnos, ¿qué cosa? Sabiduría vimos primero, y la segunda era disciplina. Y ahora vamos a ver cuál importancia que en estos tiempos tanto se ha olvidado de esta segunda parte, la disciplina. Disciplina, en la Reina Valera, aquí dice doctrina, o sea, es lo mismo.
Y doctrina o disciplina en el hebreo significa, miren lo que significa: reprensión, advertencia o instrucción. También significa restringir o limitar. Esas palabras ahora, híjole, especialmente en los jóvenes y no tan jóvenes, les pega. Ay, espérame, ¿por qué me limita? ¿No somos libres en Cristo? Sí, somos libres del pecado, de la práctica del pecado, porque ahora tenemos que ser habilidosos en la sabiduría de Dios. Eso nos aleja de la práctica del pecado. Aquí en las congregaciones de la iglesia de Jesucristo, en donde Él en verdad es Señor, es importante saber por qué Él es Señor, porque Él dirige mi vida. ¿Cómo la dirige? A través de su palabra. Cuando yo no obedezco su palabra, no voy contra el pastor o con la persona que está aquí en el púlpito. No, yo no tengo nada contra ustedes. Van con la palabra de Dios. Es el problema. El problema que nos metemos siempre es que no aplicamos eso. Y fíjense, para poder aplicar la palabra de Dios y volvernos habilidosos, ¿qué significa? Que necesitamos la segunda palabra. ¿Cuál es? Disciplina, que en la traducción original está doctrina, que habla de restringir y limitar, advertir, instruir. ¿Se acuerdan la definición de lo que decía la Biblia en el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, en 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura, ¿qué es toda la escritura? Doctrina de Dios. Es inspirada por Dios y útil genera ¿qué? Un impacto de utilidad, de beneficio. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dijimos que entonces la sabiduría es la habilidad de ser prudentes por medio de experimentar, de vivir el consejo de Dios diariamente. Esa es la primera. Pero ¿de qué sirve, mis hermanos? ¿De qué sirve experimentarla si cuando cometemos un error o nos desviamos del consejo de Dios, luego no rectificamos el camino, no atendemos la advertencia, no nos restringimos en el camino? Por eso la sana doctrina siempre nos disciplina, como acaba el apóstol Pablo de mencionarle a Timoteo. Siempre, aunque no nos guste, esta generación, esta última generación, vamos a llamarlo así, porque somos quizás muy probablemente la última generación de cristianos. Entonces es una generación que Cristo mismo nos dijo, vamos a ser rebeldes. Va a haber mucha apostasía, o sea, maestros que se desvían de ¿qué cosa? De la sana doctrina. Y dijimos que doctrina significa disciplina, de la disciplina de Dios. Se alejan de la disciplina de Dios. Esta generación, como todo el mundo, no quiere la disciplina. Los que somos padres sabemos que la disciplina es muy difícil de aplicar. No nos gusta, tampoco le gusta al que la recibe. Pero acá la palabra siempre nos dicen es de beneficio, es necesaria. ¿Para qué? Para que la sabiduría permanezca, para que seamos habilidosos en la aplicación de esa sabiduría. Esta es clave. Yo no sé por qué en las iglesias no se enseña más esto. Yo sé que es duro y nos confronta, pero debemos de confrontarnos y rectificar. Disciplina es importante, porque esto nos advierte, nos reprende y nos restringe del libertinaje, de las obras de la carne, de dar rienda suelta a lo que a mí se me antoje. Hay límites que no debemos de transgredir, según la palabra de Dios. El Señor nos dice, hasta aquí, mi hijo, hasta aquí. Y nos traza una raya, hasta aquí, mi hijo. ¿Y eso en dónde lo dice? En la Biblia, en la palabra de Dios. Lo estamos aprendiendo ahora.
En el consejo 20 de la semana pasada, se los voy a leer, Proverbios 24:3. Proverbios 24:3 en la Reina Valera. Dice así: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. A mí eso, yo quiero volver a, no repetir, pero ahondar un poco en este versículo, porque es muy importante para nuestras vidas y nuestras familias, especialmente en esta generación rebelde, en la cual nosotros somos parte. No nos podemos hacer, ay no, pues no, yo no. Nosotros también. Crea o no, mi hermano, es muy difícil usted mismo hacerse un mismo diagnóstico. Es difícil autodiagnosticarnos, menos automedicarnos. Por eso el Señor nos manda a congregar. ¿Por qué? Porque Él distribuye ese tipo de funciones, roles. Y la medicina, que es su palabra, nos las da en medio de la congregación de los santos. Fíjense que dice, la sabiduría con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se va a afirmar. Y aquí la palabra prudencia, ¿qué dijimos que era? Entendimiento. Esto nos tiene que quedar bien claro, mis hermanos. Entenderlo. Entender es prudencia. Si no lo entendemos, no vamos a ser prudentes. Es un entendimiento que nos da la pericia. ¿Saben lo que significa pericia, no? Ser hábil, obviamente. La habilidad de utilizar ese conocimiento que Dios nos revela, nos da a nosotros. Eso es tan importante. Porque a veces nos llenamos de conocimiento de Dios, como los fariseos. ¿Eran ellos con entendimiento? No. Y el Señor mismo les reclamó, pero les reclamó de una manera bien fuerte. A veces cuando uno leía esos pasajes como Mateo 23 y decía, ay, el Señor no es que muy amor, pero aquí no veo mucho amor aquí. ¿Por qué? Porque les estaba reprendiendo, les estaba disciplinando en amor. ¿A quiénes? A los líderes religiosos de la época, a los fariseos y a los escribas. Pero lo más triste de todo era que Jesús les decía, si no rectifican, si no ponen límites a lo que están haciendo, su destino no es ir al cielo y tener menos galardones, sino es no ir al cielo, no ser parte de la familia de Dios. El Señor fue tajante para que lo entendamos. Vaya y léalo de vuelta. Yo sé que aquí todos lo leímos, pero vaya y léalo de vuelta y chéquese cómo está la situación. La prudencia, entonces, tiene que ver con entender. Ese entendimiento nos va a hacer hábiles y nos va a dar la pericia para aplicar con utilidad en nuestras vidas la palabra de Dios. Y se va a afirmar, se afirma, ahí viene el entrelazado. Se afirma con amonestación, apercibimiento, con ordenar, en fin, con disciplinar. ¿Con qué cosa se afirma? Con disciplina. Ahí está. Cuando falta la disciplina, no es que soy un padre moderno, ay, Dios es mi papi, Abba padre, sí, es mi papá. Pero mi papá me disciplina cuando ando mal. Me guste o no, y generalmente no nos gusta, ¿no? A nadie, dice la Biblia, dice que a nadie nos gusta la disciplina, porque es una verdad eso. Si usted, mi hermano, mi hermana, deja a su hijo sin disciplina, la Biblia dice que usted es un irresponsable, que usted no entendió y aplica mal la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Uno de los consejos atrás vimos bien claro en el 13 que no disciplinar a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos significaba que no los íbamos a matar. Porque la gente así piensa que si los disciplinamos, ay, qué malo es esa persona. No, la Biblia dice, no los vas a matar, sino disciplínalos. Disciplínalos en la sabiduría de Dios. Si usted deja a su hijo sin disciplina, por más que le explique lo bueno, lo justo, lo amoroso de Dios, por más que le enseñe la teoría,
de las verdades del consejo de Dios, por más que le diga cómo funcionan las instrucciones de Dios, usted no va a generar el entendimiento necesario para corregirse y ser prudentes. Y ahí es por eso muchos hijos se van de la fe. No hay disciplina. Claro, la disciplina empieza por uno mismo. La disciplina de leer la palabra, de orar todos los días, de estar en comunión con el Señor, de congregarse, de etcétera, etcétera. Esa es una disciplina que los hijos ven. No son tontos los hijos. Al contrario, nos ganan en inteligencia. Por eso cuando nosotros queremos disciplinar, pero sin tener la disciplina nosotros mismos, es difícil. No aplica ahí. Ahí sí hay una rotura. Cuando alguien se desvía, se descarría, es necesario la disciplina. Es necesario, como dice la palabra, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si nomás es pura palabrería, imagínese. Ay, de tal manera amó Dios al mundo, mi hijo, tú estás en una familia cristiana y por eso tienes que no sé qué. Suena bonito, se escucha hasta razonable. Sí, es palabra de Dios, está escrito en la Biblia. Pero sin disciplina, escúcheme bien, sin disciplina no va a haber temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Ahí inicia el camino de la sabiduría. Y ya dijimos cómo inicia: sabiduría, el conocimiento de Dios y de las verdades de Dios, de las instrucciones y los consejos de Dios. Eso yo lo voy a aplicar con entendimiento, o sea, con prudencia. Me va a ser habilidoso, me va a ser pericioso en el uso de la palabra. Un cristiano maduro. Pero en todo ese proceso, ¿qué requerí? Porque no somos perfectos, ¿qué requerimos? Disciplina. Sin disciplina, todo lo demás se va a desmoronar. No se va a afirmar, como acabamos de leer en el consejo. Una sabiduría que no puede separarse, mis hermanos, del entender la palabra. Y ese entendimiento llega de la práctica, dijimos, del uso adecuado de la palabra. Uso adecuado es igual a prudencia. Pero quien va a practicar el consejo de Dios, que somos nosotros los cristianos, los que decimos que tenemos fe en Cristo Jesús y no en los hombres. Bueno, el que dice voy a practicar los consejos de Dios porque yo amo a Cristo. Él murió en la cruz por mí. Él hizo todo para que yo, por la gracia de Dios, pueda ser salvo, tener vida eterna, ser parte de la familia real, ser hijo del Dios Altísimo. Y todo eso lo hizo y yo sin merecer nada. Entonces sí quiero tener esos consejos. Aparte, esos consejos siempre me llevan a una vida de prosperidad espiritual y en todo sentido de la palabra, mis hermanos. Quiero practicar eso, pero cuando se desvía y empezamos a hacer lo contrario, es necesario la amonestación, mis hermanos. El ser redarguido, confrontado, en amor, claro, y corregido. Sin disciplina no hay prudencia. Si no hay prudencia, no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, dice el profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entendimiento significa ahí la palabra. Le faltó sabiduría. Y por eso el pueblo que fue destruido. Fue destruido. ¿Cuántos quieren ser destruidos? Nadie queremos ser destruidos. Pero muchos van camino a la destrucción y no se dan cuenta. Si volvemos a Proverbios capítulo 1, vayamos de vuelta a Proverbios capítulo 1, en el versículo 3, dice que para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, eso sirve la prudencia. Para eso está la sabiduría. Vamos a leerlo en la traducción que estuvimos leyendo. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa.
¿Se dan cuenta cómo amarra lo exitoso? Primero quiero aclarar, ¿qué es éxito? ¿Qué es ser exitoso en la vida? Nosotros, yo creo que aquí un miércoles, pues todos entendemos, ¿no? Quizás en el domingo venga algún invitado, alguien que nunca conoció de la palabra de Dios, pero un miércoles yo creo que son gente que han leído la palabra, todos. Entonces yo digo, ¿qué es tener éxito? Todos sabemos, estar lo más cercano a Dios, vivir la vida que Dios quiso que viva. Eso es tener éxito para un cristiano, sea cual sea que sea. Claro, nadie quiere ser Jeremías o Isaías, todos queremos ser Danieles o Josué. Es así, yo también, yo quiero ser Daniel, que vivió una larga vida y estuvo de ministro del imperio más grande de la época, de los dos imperios más grandes de la época, y era una persona famosa y poderosa, y sí, rica materialmente. Daniel era así. Todos queremos ser Danieles, pero nadie quiere ser Jeremías. Es un tema, ¿no? Lo mejor es que el Señor nos conoce mejor. Así que, ¿para qué preocuparnos? Si soy Jeremías, pues ni modo. Él me va a dar la fe necesaria para que cuando me anden persiguiendo, golpeando, etcétera, etcétera, pues aguante vara, ¿no? Como dicen en México, aguante y permanezca firme en la fe. Miren, entonces, versículo 7, ahí en Proverbios 1 dice, el temor del Señor es la base, el fundamento del verdadero conocimiento, del entendimiento. Y aquí viene el final. Fíjense cómo no deja eso libre. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. No podemos ser parte de estos necios. No podemos. ¿O en qué bando está, mi hermano? ¿En qué bando estoy? ¿Eres de los que escuchan esta palabra, la palabra de Dios, y la ponen por obra, por práctica, como significa bien la palabra sabiduría? Y cuando tropiezan, porque no somos perfectos, o nos desviamos, aceptan la disciplina del Señor. Estos son los que entendieron, los que realmente entendieron. Les cayó el 20, como dicen acá, y son prudentes por eso. Es lo mismo, entender y ser prudentes es lo mismo. Como dijo el mismo Señor en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿se dan cuenta cómo es lo mismo? El que es sabio está diciendo aquí, el Señor Jesús. Las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia siempre lo mismo? Es la misma palabra del mismo autor. ¿Le compararé con quién? Con un hombre prudente que edificó su casa, su vida, su familia, sobre la roca, que es Cristo Jesús. Pero si estamos del bando opuesto, del otro bando, de los necios, dice, los necios desprecian justamente esto que Jesús quiere que tengamos. Jesús sí quiere, el Señor sí quiere que tengamos sabiduría y disciplina. Pero claro, el diablo no quiere y nuestro corazón se reniega. Los necios en la Biblia los describen que son los simples, o en las traducciones modernas, los simplones o ingenuos que no quieren ser sagaces e inteligentes. Son los jóvenes que rechazan la cordura y el discernimiento. Los jóvenes de ahora no tienen discernimiento. A lo bueno le dicen malo, a lo malo bueno. Por eso hay tanto LGBTQ. No saben. Y los padres, bien, gracias, no los instruimos. Entonces los niños generan. Yo la otra vez estaba viendo un video, se lo mostré a todo y no sé si Ángel lo vio, pero es tremendo cómo en Estados Unidos y en Europa ya a los niños de jardín infantes, preescolar, 4 o 5 años les están enseñando ese tipo de cosas. Gracias a Dios todavía en México hay una lucha. Pero allá en los supuestos países del primer mundo están enseñando ese tipo de cosas. Tienen
el salón armado con banderas del arco iris, pero no de Dios, sino de la comunidad LGTBQ y los trans y etcétera. Y hacen shows trans también en medio de la... Es algo tremendo cómo está. O sea, del otro lado sí los están indoctrinando, pero nosotros no les damos doctrina, la verdad de Dios, a los jóvenes y a los niños. Hubo un hermano en otra congregación que estábamos sirviendo, que una hermana y un hermano, que vinieron a mí y me dijeron, hermano, ¿qué opina que una niña de 4 años nos diga que ella quiere vestirse como hombre? Yo dije, no, pues está jugando, no sabe nada, ella de qué sabe esas cosas, es un juego. O sea, no diga nada, pero usted nomás háblenle la palabra, háblenle de Dios y nada más eso se lo va a acomodar. Bueno, ya pasaron como 4 años de esa conversación y esa persona, esa niña, se dice niño. Estoy tratando de ubicarlos, pero eso me lo dijo el pastor de ahí, el que quedó como pastor ahí. Pero es triste ver eso, ¿no? A mí me entristece, porque yo sé que los padres no andaban bien y no le explicaban la Biblia. Entonces, a ella le metieron todo ese tipo de cosas. Tiene nomás, creo que 8 o 9 años, no llega a 10 años, mis hermanos. Entonces es muy triste ver ese tipo de cosas, porque Dios se confunde. Dios no se confunde. Si Dios la hizo niña, es porque Dios así lo quiso, ¿verdad que sí? Y si Dios lo hizo hombre, es porque así Dios lo quiso. No hubo confusión en Dios. Los jóvenes rechazan la cordura y el discernimiento. Son los que buscan vivir una vida próspera, muchos necios, y exitosa, pero sin considerar la equidad y la justicia de Dios. ¿Cómo vivir esa vida de éxito aquí en esta vida? Que Dios quiere que vivamos así, pero sin nosotros considerar la equidad y la justicia de Dios. Los necios andan siendo engañados por sus propios deseos pecaminosos y andan errantes. ¿Saben lo que es andar errante? De aquí para allá, sin rumbo fijo, con mucha varianza. Andan errantes en esta vida, sufriendo las consecuencias de no tener temor de Dios, de no hacerle caso a los consejos del Padre Celestial. Los necios son insensatos. O sea, ¿qué dijimos que era insensatos? No tienen sensatez. La noción de insensatos hace referencia a la ausencia de sensatez. Es decir, ¿qué es sensatez? Buen juicio, prudencia, discernimiento. Eso es ser sensatos. Pero cuando no tenemos prudencia, buen juicio y discernimiento, caemos en la trampa del diablo. Y el diablo vino siempre a destruir nuestras almas. A eso anda él. Él quiere destruirnos en el fuego infernal. Pero nosotros tenemos la palabra, a la mejor palabra para protegernos. Fíjense, lo triste es que el insensato no es que tiene un destino que quién sabe dónde va. La Biblia es bien claro y yo lo tengo que decir, aunque me duela, las verdades de la Biblia, porque Dios las expuso para ser proclamadas como verdades. El insensato va directo por camino de destrucción y muerte, dice la palabra. ¿Se acuerdan que David en Salmo 23, él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, pues tú estarás conmigo? Pero el necio y el insensato, ¿qué le pasa? Anda en valle de sombra de muerte, pero el Señor no está con él. ¿Cómo cree que le vaya? No le va a ir bien. Tarde o temprano va a caer y su destrucción será grande. El Señor puso en la Biblia señales. ¿Qué señales? Señales de advertencia, de disciplina, peligro, camino sin salida. Y ahí vamos, ¿no? Y después nos topamos, ¡hey, no hay salida! Señor, ¿por qué? Pues ya te avisé.
A 100 metros termina el camino y hay un barranco, un despeñadero. Y yo sigo ahí caminando. Y me voy al despeñadero. Y después cayendo, Señor, ¿por qué? Y ya, no, pues no. Ya estoy ahí, ya me caí. En Proverbios 22:3, mis hermanos, en Proverbios 22:3, lo voy a leer en la traducción viviente, dice que el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Me gusta esta versión. El prudente, ¿qué hace? Se anticipa al peligro y toma precauciones. Ahora que conocemos bien la palabra prudente, ¿no? ¿Qué significa? Alguien con entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros los cristianos nos anticipamos al peligro, no caemos en la trampa del enemigo y tomamos precauciones. El simplón, ¿quién es el simplón? El ingenuo, el necio, el insensato, avanza a ciegas y sufre las consecuencias de su necedad. El hecho de que uno pueda ser sabio, es porque se puede ver ¿en dónde? En las decisiones que yo tomo, que resultan esas decisiones en acciones prudentes, con entendimiento de la instrucción recibida por Dios. El que no tiene temor de Dios se deja engañar, porque no tiene en cuenta a Dios en ninguna de sus decisiones. Es fácil, ponerse el termómetro espiritual, aquí es muy fácil, mis hermanos. Yo así lo hago y pienso y me pongo a pensar en la noche, especialmente cuando estoy orando, y digo, a ver, decisiones importantes o que fueron cruciales en ese día, y digo, ¿tuve en cuenta a Dios? ¿Sí o no? Y luego el Señor responde. Luego mi entendimiento dice, híjole, aquí no, y aquí sí. Y ahí vamos, palomeando o X. Y cuando hay una X, pues nos arrepentimos. ¿Y el Señor qué hace? Nos perdona. Y estamos haciendo, corrigiéndonos. No autocorrigiéndonos, la palabra nos corrigió, la palabra nos disciplinó, su palabra nos purificó. Volviendo a Mateo 7, el Señor nos dice, ahora sí, la otra cara de la moneda. Debemos de ser sinceros y entender la otra cara de la moneda, el otro bando, el de los que no hacen caso al consejo de Dios, de los que le vale muy poco la instrucción del Señor. El consejo de Dios para esa gente, los necios, no tiene valor. ¿Se da cuenta por qué no le hace caso? Porque no tiene valor. Si usted lo valoraría, por ejemplo, cuando trabajaba de directivo, pues yo tenía un jefe que era el presidente de una empresa multinacional. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando él me decía, Mario, ve y checa estos reportes y esta auditoría me la vas a entregar mañana. Y yo que le decía, no, pues ahí nos vemos. No, le decía, sí señor, me cuadraba. Y aunque me quedaba quemando las pestañas hasta altas horas de la noche, yo tenía que responderle a él. ¿Por qué? Porque la palabra que él me dio tenía valor para mí. ¿Qué valor? Mi salario. El salario que me daban. Mi remuneración. Entonces yo te decía, no, me están pagando por esto. Y aunque no quiera, pues me lo dijo mi jefe, mi patrón, y me voy a cuadrar. Tan simple como eso. Todos los que trabajamos, pues entendemos rápido este tipo. Aunque sea en independencia, el que trabaja independientemente, pues tiene un patrón, un cliente. Y el cliente nos dice tal cosa, tal otra. Yo quiero esto, lo necesito para esta semana. ¿Y qué le voy a decir? No, mira, agárrate otro. Entonces él no me va a contratar. Es lo mismo. Si el consejo de Dios no tiene valor, no lo considero en las decisiones diarias, especialmente las importantes, significa que yo no le estoy valorando al Señor. Su palabra, son buenos consejos, suena bonito, parecen buenas historias, buenas fábulas, y ahí queda. Por eso no hay una aplicación de eso. Debemos de recapacitar, mis hermanos. El Señor está a un suspiro, a una oración para que ustedes y yo podamos acercarnos al tono de la gracia, como dice la palabra. ¿Y Él qué va a hacer? Él nos va a perdonar. Su perdón no tiene límites, pero hay que acercarse, humillados. Por eso, mis hermanos, los necios, no hay una influencia.
de la palabra de Dios en su toma de decisiones, por lo que no pueden vivir prudentemente. Por eso el mundo anda así, mucha imprudencia, mucha imprudencia. Todos quieren ser famosos, influencers o narcos, los jóvenes. ¿Por qué? Porque quieren ser famosos, tener dinero y hacer lo que se les pegue en gana. Una vida imprudente, sin disciplina, lejos de Dios. Mateo 7:26, en la Reina Valera dice así, Mateo 7:26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena, no sobre la roca, sobre la doctrina de Dios, sino sobre la arena, sobre la doctrina del enemigo, el diablo. 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Imagínense la casa donde usted vive y viene un huracán y ¡prum!, se cae toda la casa. ¿Está contento? Claro que no. Por eso fue grande su ruina. Los problemas, o sea, que está hablando de los vientos que soplaron con ímpetu, los ríos y toda la lluvia que descendió, son los problemas matrimoniales, la escasez económica, la enfermedad, una tragedia familiar, financiera o de salud, o quizás las tres golpearon en su vida al mismo tiempo, o una seguidilla de esas. Todos, o casi todos, aquí los que más de 30 supongo que vivieron más de una vez este tipo de circunstancias difíciles, apremiantes. Y es justamente para esto cuando el Señor dice que es necesario la sabiduría, la prudencia y la disciplina. Imagínense la importancia. No es cualquier cosa, no es, ay, está bien, sí. Igual si no lo hago caso, Dios es amor. No es así. Si no le hace caso, grande va a ser su ruina. Grande va a ser. Pero no lo digo yo, léalo en la Biblia. La casa se derrumbó, dice otra traducción. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. La otra vez que hubo un terremoto, ¿se acuerdan del último terremoto? Ahí yo estaba en unos apartamentos allá en Guadalajara y se quebraron así las paredes y los pasillos así, todos, sí, cuarteados. Algunas columnas hasta se cayeron. Había una, ¿cómo se llama? Una alberca y se tronó la alberca y todo el agua se cayó a los edificios, se rompieron vidrios, todos. Yo decía, ay, qué desastre. Pero sí me acordé de esta palabra del Señor, que imagínense, todo fue un desastre, se derrumbó, dice el Señor. Pero está hablando de nuestras vidas, de nuestras familias, de los seres queridos que usted ama, de sus hijos, de sus padres. Es triste esto, ¿no es? Es una advertencia, una disciplina del Señor para corregirnos y rectificarnos en el camino. El consejo 20 dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Con conocimiento se llenan los cuartos de todo bien, preciado y agradable, porque Dios nos quiere bendecir. Nos quiere bendecir. Cuando veamos que nos alejamos mucho de las bendiciones de Dios, hay que hacer un chequeo. Ir al Señor, leer la palabra, orar, cantar unas alabanzas y acercarse al trono de la gracia en humillación. Y el Señor le va a mostrar, nos muestra. ¿Cuántos aquí vivimos esta experiencia? ¿Cómo nos muestra? De una manera poderosa, casi audible. Se la escucha casi. Y nos dice, esto, mi hijo. Y después vamos a la palabra, híjole, si es eso. O cuando fuimos a visitar a algunos de que están aquí, ¿cuántos abrimos? Yo les hice esa prueba a varios. Le abrí la Biblia así y le puse así y había palabra para usted y para mí, a varios que estamos aquí. No hay casualidades con el Señor. Haciendo una breve referencia al consejo 27. Miren, estamos en las últimas ya.
consejo 27, nos salteamos ahí un ratito, vamos a darnos un brinquito al consejo 27 en Proverbios 24, versículo 15 y 16. Y dice, oh impío, alguien impuro, necio, no aceches la morada del justo, ni destruyas su lugar de reposo. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero los impíos tropezarán en el mal, en su mismo mal, en su misma vida de pecado alejado de Dios. Fíjense cómo está relacionado con el consejo 20 que hablamos. Porque si edificamos en Cristo Jesús en la roca, como dice en Mateo 7, en el verbo de Dios, 7 veces vamos a caer, pero 7 veces nos vamos a levantar. Es promesa de Dios. Hasta 70 veces 7 podremos caer, pero 70 veces 7 nos vamos a levantar. Esa es promesa de Dios. Cuando uno lo ve así, dice, pues sí, yo me quiero levantar de mis problemas. ¿Quién no tiene problemas? Pero el Señor nos está dando el camino, cómo resolver esos problemas. Y luego viene una seguidilla de consejos que siguen relacionados a este consejo 20. Miremos rápido, hoy nomás vamos a ver rápido 2, uno y medio. Consejo 21, ahí mismo en Proverbios 24, volvamos al versículo 5. Versículo 5. Consejo 21 dice, más vale el sabio que el fuerte, y el hombre de conocimiento que el de vigor. Porque con estrategia harás la guerra, y en los muchos consejeros está la victoria. Todo lo visto hasta hoy, mis hermanos, en estas 15 enseñanzas de esta serie de los consejos de los sabios en Proverbios, nos lleva a la conclusión de que la sabiduría de Dios es mejor que la inteligencia de los hombres. Hasta suena redundante, ¿no? Muy obvio. ¿Pero qué? ¿Cómo nos interponemos siempre nuestro orgullo ante la sabiduría de Dios? Todas estas 15 enseñanzas hasta el día de hoy nos dice bien claro que es mejor confiar en Dios que en los hombres. Y en los hombres inclúyase a usted mismo o a la persona que más le confía en esta vida. Cuando nos enfrentamos a estas diversas situaciones en la vida difíciles, enfermedades, tragedias económicas, tragedias en la familia, etcétera, que van a llegar, y yo sé que algunos están viviendo, son difíciles de enfrentar. ¿Dios lo sabe o no lo sabe? Claro que lo sabe. Dice que en esta vida vamos a tener aflicciones. Él no dijo, les voy a librar de las aflicciones. Dice, van a tener aflicciones, pero confíen en mí. Cuando dice que confíen en mí, ¿en qué está diciendo? En la palabra que Él ya nos dio en la Biblia, en lo que usted y yo leemos diariamente. Confíen en la Biblia, que lo que ahí está escrito es verdad, es mi palabra. Cuando nos enfrentamos a estas dificultades y problemas, hay un alto grado de dificultad. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que enfrentarnos a una toma de decisiones. Y esa toma de decisiones que la tenemos que hacer tiene un alto impacto en el futuro de nuestras vidas y de nuestras familias si somos padres. Tiene un alto impacto. No es algo que voy a tomar una decisión y no va a afectar a nadie. Estoy en medio de una dificultad, no tengo en dónde, ni como dicen, ni dónde caerme muerto, que a mí me pasó eso ya. Y yo digo, ¿qué voy a hacer? Entonces, la decisión que yo tome va a tener un alto impacto en mi familia. Y así lo tuvo. Era elegir confiar en Dios y aferrarme a su palabra, a moco tendido, como lo dice. Ay, Señor, me aferro a ti. ¿A quién más iré? Estaba yo desesperado, pero ya dije, ya voy a dejar mis tonteras, el tratar de hacer por las influencias y mis amistades y los tejes y manejes y esto y lo otro. Ya voy a dejar todo eso, Señor. Y cuando yo decidí eso, chequen, luego viene la llamada. Oye, mira, hacemos esto y así y así. Y el diablo está ahí tratando de influenciar
Es un influencer para mal, ¿saben? El diablo. Y yo me acuerdo, no, déjame que, no, gracias, voy a hacer de esta manera. ¿Qué es? Pues enfrentar al que yo le debía. Había que enfrentarlo, decirle la verdad, decirle todas las circunstancias. Y yo sabía que hablando verdad, pues no sé cómo se iba a resolver la cosa, pero yo sabía que tenía que hacer, seguir el consejo de Dios, es todo. Y cuando lo seguí, el Señor me respaldó de una manera tremenda, que ni ya algunos aquí saben, pero es tremendo, como lo que el Señor hace. Cuando vive uno ese poder, ¿cómo renegar de Él, verdad? ¿Cómo renegar de Él? No podemos. Según las decisiones tomadas cuando se presentan estas situaciones, circunstancias problemáticas, vamos a ver fortalecido nuestras vidas o derrumbadas. ¿Qué va a definir si estamos, que Dios me ama mucho o poco? No, Dios nos ama mucho. Y ya lo demostró en la cruz. ¿Qué va a definir eso? A ver, mis hermanos entendidos. Que decida con entendimiento, con prudencia, que elija la sabiduría de Dios antes que mis propios pensamientos. El primer pensamiento que a usted se le va a venir, ay, así lo voy a resolver, así siempre yo lo hice y así siempre me fue bien. Ese es la piedra de tropiezo, mis hermanos. Chéquelo bien, va a ver. Así me resultó, así ya la llevé, pues ya tengo muchos años así. Eso es su piedra de tropiezo. Chéquelo en el consejo de Dios. Mis hermanos, aquí este consejo nos dice bien claro que es una guerra. Salomón lo está, y los sabios que él aquí están representando, está haciendo la analogía con una guerra. Una guerra. ¿Qué es una guerra? Lo más caótico y trágico que puede pasar. ¿Cuántos vivieron una guerra aquí? Yo creo que aquí nadie, ¿no? Pero mi abuelo vivió 3 guerras y a mí me encantaba, como yo era el nieto predilecto, ¿no? El único varón, imagínense. En esa época todavía tenía mucha importancia eso. Me contaba a lujo de detalles. Es así que yo les puedo contar la vida de mi abuelo a lujo de detalles. Bueno, exageró algunas cosas seguramente, pero un 80 yo creo por ciento es verdad. Yo creo que cuando saltó un cerro y mató a no sé cuánto, ya, yo creo que ahí ya, por ahí hirió a 2 o 3, ¿no? Pero sí, o sea, parecía Rambo. O sea, es Rambo, mi abuelo. Pero bueno, el tema es que él vivió 3 guerras. 3 guerras. Y dice, no quiero que mis hijos vivan. Por eso es la circunstancia que yo fui de niño a Argentina, porque iba a empezar una guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte en los años 70. Entonces como que mi abuelo veía, híjole, y mis hijos, veinteañeros, mis tíos tenían unos 17 y 18, entonces decía, ellos lo van a mandar a la guerra y yo eso ya lo viví 3 veces, no quiero que mis hijos vivan eso. Y agarró las maletas y se fue, primero a Canadá, después a Argentina. Pero el tema es que él decía la crudeza de la guerra. Ahora, la guerra natural, la guerra convencional es cruda, es trágica, hay muerte, hay destrucción, no hay discriminación, cae una bomba y mueren hasta niños y abuelitos, mueren buenos y malos, no importa. Esa es una guerra. Pero la guerra espiritual, ¿usted qué piensa que es? ¿Menos que una guerra convencional o natural? Claro que no. Por eso hace la analogía aquí, el sabio en este proverbio, en este consejo. Tiene consecuencias fatales también y aún peores porque son eternales. Ya no hay marcha atrás. Personas mueren por malas decisiones en el comando central de un ejército. Naciones, llámese familias, son destruidas, esclavizadas sus pueblos por confiarse y ser engañados por el enemigo. Hay una batalla que los que nos gusta la historia, fue una batalla que yo estudié mucho, la batalla de Stalingrado, se llama, de Stalingrado, ahí por los Balcanes, estaba una ciudad de la Unión Soviética de esa época. Y Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cuando quiso destruir a Stalin y a la Unión Soviética,
Él inició una operación que se llama la Operación Barbarroja en el 1941. Y en 1942, en vez de seguir en Moscú, dirigió parte de sus fuerzas centrales a Stalingrado, en los Balcanes. Bueno, se quería apoderar ¿cómo se llama? Del petróleo que había en los Balcanes. Pero también la aborrecía a Stalin. Entonces, Stalingrado, como tenía el nombre de su acérrimo rival, pues que esta ciudad me la voy a destruir antes y me voy a agarrar el petróleo que está ahí. Y eso fue un grave error. Ahí fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Luego de esa guerra que perdió Hitler, la Alemania nazi, ya la Alemania nazi yo no estaba atacando, sino estaba a la defensiva. Esa batalla fue crucial, murieron más de 2 millones de personas en esa batalla. Fue una guerra tremenda, horrible. Hay unas fotos bien trágicas, ¿no? La guerra es trágica en sí, pero vemos cómo la decisión de Hitler de dirigir su batalla para ese lado hizo que perdiera la guerra al final. Entonces usted y yo, ¿cómo estamos dirigiendo nuestro armamento espiritual, nuestra armadura de Dios? Sabiendo que si perdemos esa guerra, podemos perder el alma en el infierno. No es menos. No hagamos en menos la guerra y la lucha espiritual. Por eso en Proverbios sale bien claro que para el sabio es lo mismo. Están al mismo nivel. Lo voy a repetir el versículo 6 en la traducción viviente. Dice, así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. En nuestras vidas hay una guerra espiritual diaria que debemos de luchar, sí o sí. Y que si no ganamos y vamos perdiendo, que la buena batalla de la fe se vuelve la mala batalla de la negación y de la amargura, pues usted, ¿qué cree que puede llegar a pasar? Poco a poco vamos a ceder terreno en nuestra alma a la amargura, a la falta de paz, a la insensatez, a la necedad. Y maniobrar dentro de un terreno reducido en nuestra alma, en nuestro espíritu, se va a hacer entonces cada vez más difícil la guerra. Por eso el que se empieza a amargar, esa amargura va creciendo, no se queda estancada, va creciendo y creciendo y creciendo y se adueña de nuestra ¿qué? Paz. No se puede dormir, no se puede hacer nada, no se puede orar. Chéquelo, amargados, ¿cómo se puede orar? No se puede orar, yo lo sé por experiencia. Es imposible orar al Señor bien, adecuadamente, ¿no? O sea, oramos así, ay Señor, ayúdame, estoy mal. Si quieres, ¿no? Porque veo que no te importo. Y está uno así amargado, hey, ya me voy, ya te dejo. A veces el Señor hasta eso responde porque sabe que somos niños. Pero ¿hasta cuándo nos va a tener paciencia, mis hermanos? 20 años, 30 años, no. Debemos de madurar, debemos crecer en prudencia del entendimiento. La Biblia, mis hermanos, acá dice la multitud de consejeros. ¿Y qué multitud de consejeros hay? Hay una sola Biblia, pero que la Biblia, que es el consejo de Dios revelado al hombre, es para que éste adquiera esta sabiduría y prudencia y pueda luchar esta batalla sin tregua. Ya me salió los tres trigues. Bueno, sin tregua y ni cuartel. Gracias por la ayuda. Pero muchos ni en cuenta. Hasta los hijos los tenemos de rehenes con el enemigo y piden rescate y no, ni en cuenta. La Biblia es el consejo de Dios y el Señor ha utilizado a 40 autores. Ahí está la multitud de consejeros. No podemos, ahora vemos en la Biblia, en las iglesias de estos días, de que mucha gente nomás se centra en ¿qué? En las profecías de los últimos tiempos. Daniel, Jeremías y Ezequiel y un poquito, pero casi nada. Y todo Apocalipsis, todo Mateo 24, Lucas 21 y ahí está Marcos 13 y ahí están todo el tiempo. Sí, vamos a ver eso. Pero el Señor dice, ¿de qué sirve que están camino directo al infierno por no ser prudentes y sabios? ¿De qué sirve hablar de los últimos tiempos y de las profecías del Apocalipsis
si no estamos rectos y en santidad delante de Dios. 40 autores, escritores inspirados por el Santo Espíritu para que en la multitud de consejeros hallemos la victoria, hermanos. Génesis, Éxodo, Levítico, todos esos son libros de revelación para nosotros. Yo a veces cuando digo Éxodo y Levítico, tú dices, no, y eso hace mucho que no los leo. Pero ahí vemos lo que se requiere para entrar a la presencia de Dios. No es cualquier cosa entrar a la presencia de Dios. Lo que hicimos recién alabando al Señor no es meros cantos y andamos ahí afinando y cantando como lobos. Pues no es eso. Estamos adorando al Señor en su presencia. No hay excusa, mis hermanos. Nomás voy a mencionar el consejo 22 y con eso cerramos. Es Proverbios 24:7. Consejo 22. Nomás vamos a mencionar el pasaje. Proverbios 24:7, porque está relacionado a lo que estamos viendo. Dice, muy alta está la sabiduría para el insensato, para el necio. En la puerta de la ciudad no abrirá su boca. En la traducción viviente dice, la sabiduría es demasiado elevada para los necios. Entre los líderes en la puerta de la ciudad, los necios no tienen nada que decir. Fíjense, hay un líder muy conocido en el Antiguo Testamento que se llamaba Job. Job era esos líderes que se sentaban a la puerta de la ciudad. Job 29:7 dice en la traducción viviente, recordando, Job estaba en el capítulo 29, versículo 7, él estaba recordando su vida pasada llena de felicidad y de bendiciones. Y ahí dice en la traducción viviente, qué tiempos aquellos, cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos. Fíjense, la sabiduría nos lleva a la posibilidad de ocupar esos puestos de liderazgo, de preeminencia dentro del pueblo de Dios. Quizás también en el mundo secular. Uno dirá, pero vemos muchos políticos bien necios, que no saben nada. Yo no sé cómo están ahí esos políticos, pero ya sabemos que en este mundo oscuro muchas veces ponen a un títere y tras bambalinas. ¿Sí sabe lo que es tras bambalinas? O sea, tras el telón ocultos, ¿quiénes están? Los verdaderos, los que mueven los títeres, los que detentan el verdadero poder. Pero más allá de eso, la Biblia, fíjense bien, y este es el mensaje final que quiero dejar con este consejo 22 para retomarlo el siguiente miércoles. Fíjense Salomón, ¿quién era? El rey de Israel. Y en Primera de Reyes 3:16, vemos una historia en donde él, directamente Salomón, fíjense, se le presentan dos prostitutas viniendo al rey y se pusieron delante de él. ¿Cuándo esto puede pasar ahora? ¿Verdad que no? El liderazgo que habla en la Biblia habla de un liderazgo sin discriminación. Un liderazgo que no discrimina. Y por eso estas dos prostitutas pudieron ponerse enfrente del rey y pedirle en su pleito, que era la historia que todos conocemos, ¿no? Que una mató a su hijo, lo aplastó y lo asfixió y le robó el hijo a la otra y se lo quedó. Y después, este es mi hijo, no, es el tuyo, es el muerto. Y andaban pleiteándose, ¿no? Pero qué tremenda sentencia de Salomón. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría, dijo. Él, mira, a mí dame sabiduría, pero ahora que nosotros tenemos entendimiento, ¿cómo se logra la sabiduría, mis hermanos? En la práctica, ¿sí o no? En la toma de decisiones. Salomón le pidió sabiduría y no es que Dios dijo, ahí te va, sabiduría, clic, y le puso aquí un chip, y ya, ay, soy bien sabio. Claro, lo hizo inteligente en sí, con un alto grado de inteligencia. Pero la sabiduría hasta en Salomón se debe recargar en la toma de decisiones, en vivir eso que Dios quiere. Salomón fue sabio porque tomó una buena decisión como juez. ¿Qué dijo en ese momento? Dijo, bueno,
partan al bebé en la mitad, denle una mitad a la una y a la otra, y asunto arreglado, más que empleo, ya me tienen cansada estas, ya sáquenlas. Pero que apeló a la misericordia y a la congoja de la verdadera madre. ¿Qué hace una verdadera madre? Mejor muerto, no, mi hijo, mejor vivo y que se la quede la otra, que muerto con la mitad, ¿para qué la quiero? Si va a estar muerto. Y dice en el versículo 28, en el tercer capítulo, todo Israel se enteró de la sentencia que había dado el rey Salomón y tuvieron temor al rey, porque vieron que en él había sabiduría de Dios para administrar justicia. Esto es lo que el Señor quiere de usted y de mí. No es Salomón. Ay, nomás Salomón. El hombre más sabio de la historia de no sé qué y no sé cuánto. No, el Señor quiere que usted y yo seamos sabios como Salomón. Porque Salomón, ¿por qué era sabio? Porque hacía las cosas que Dios le mandaba. Nosotros tenemos más revelación que Salomón. Él tenía nomás el Antiguo Testamento y ni siquiera estaba completo. ¿Sí me entiende? Tenía los 5 libros y su papá estaba empezando a hacer los salmos, David. Y nosotros tenemos todos los salmos completos, tenemos toda la Biblia, 66 libros completos, todo el consejo de la multitud de consejeros para nuestra bendición, mis hermanos. Podemos ser más sabios que Salomón porque tenemos más revelación de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú a través de tu palabra nos enderezas, nos rectificas, nos disciplinas, Señor. Es una palabra que en estos tiempos nadie quiere aceptar. Nosotros mismos, Señor, no queremos aceptar esa palabra y te pedimos perdón primero, Padre. Perdónanos en nuestra amargura, en nuestro orgullo, en nuestro no pedirte perdón cuando elegimos primero lo primero que se nos viene a nuestra mente, en vez de ver qué hay en tu mente, Señor. Señor, ayúdanos a escudriñar la palabra, tu mente, para poder tomar decisiones sabias, prudentes, con entendimiento, para que tú vayas guiando nuestras vidas y seamos tan sabios como el rey Salomón. Ayúdanos, Señor, porque la sabiduría viene de ti, mi Dios, de tu palabra, de tu consejo. Pero es necesario ser prudentes, aplicarla. Y es necesario disciplinarnos, corregirnos cuando estamos mal. Y ahora sí lo hemos entendido. Algo tan importante para vivir una vida cristiana llena de éxito, llena de prosperidad espiritual primeramente, mi Dios. Señor, hoy lo hemos entendido y te damos gracias por esta sabiduría recibida, por esta revelación que se dirige a cada uno de los hermanos aquí presentes. Señor, gracias te damos y ayúdanos a elegir siempre primero tu consejo y no el nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.